Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Mi presencia en el comité ejecutivo le podía o le estaba haciendo daño de alguna manera a la Federación de Ciclismo. No sabemos por qué los derechos de televisión valen 1 peso o 100. No. Claro. ¿Cuánto valen los derechos de televisión en Colombia? Nadie te puede responder eso, ¿no? Pero sí siento que el fútbol y la primera C, para cerrar ese tema, sería un catalizador también del conflicto en Colombia. Carcamán, ¿cómo está usted? ¡Chiruso! Oiga, normalmente yo le iba a decir una vaina, pero pues ya que pues, normalmente la idea de las llantas es que vengan en la bicicleta. Pues, Acá no hay llanta, acá no se ve todavía. Pero como tenemos un exministro ciclista, él, aficionado pero bueno, y que estuvo hasta hace muy poco en la Federación Colombiana de Ciclismo, pues me parece adecuado ponerme la camiseta del Gran Nairo. A quien defendió, claro, A es quien importante. defendí. Tengo la de María Luisa, pero me queda todavía más, Sí. más ceñidito la hembra. Sí. Entonces, por favor. bueno, Bueno, y contamos también con la presencia de Juan Eduardo Jaramillo, que más no conocido, es porque hayamos grabado hoy. más conocido como Padrecito. Correcto. Entonces, bueno, no, bienvenidos, Ernesto. Ernesto y Padrecito, bienvenida. Pero vamos a hablar de fútbol y de política porque es el momento y es la persona adecuada para hablar de... yo tuve una columna y acá vino David Luna. Y Victoria Eugenia Ávila también lo dijo en su momento, candidata ya Vicky, que ella cerraría el Ministerio del Deporte. Así como el video de Milei cuando arranca a quitar papelitos y este ministerio para afuera, para afuera. Y ella dice que cerraría el Ministerio del Deporte. Yo también. Pues la razón de Vicky, que además la da, es que básicamente el Estados Unidos, que es el país con más medallas olímpicas, no tiene un Ministerio del Deporte. Pero tiene universidades de alto nivel. Claro, y no descentraliza, bueno, cambia mucho la cosa, pero ¿usted qué haría entonces, Ernesto, con el Ministerio del Deporte? ¿Lo cerraría? Yo me acuerdo, nos encontramos ese día, usted y nos encontramos en un evento de tiempo de juego, y justamente cosas como tiempo de juego muestran que, pues, si ellos lo logran con las uñas, un ministerio debería lograrlo mucho más fácil, ¿o no? Bueno, yo creo que, saludándolos primero a todos y a este maestro, a Juan Eduardo, por estar acá. A Padrecito. A Padrecito. Yo creo que la reflexión es más profunda y es rápida. ¿Cambian los seres humanos o cambiamos las instituciones? ¿De quién es la culpa? ¿Del avión o del piloto? ¿Cierto? Ok. O sea, es el indio y no la flecha. Hombre, yo creo que eso está más que comprobado. Entonces, cerrar, por decir que es que hay mucha burocracia, sin hacer un análisis detallado de cuál es el impacto social o el impacto económico de un ministerio. Si usted le hace esa evaluación hoy al ministerio como una empresa, usted tendría que decir, hay que cerrarla. Hay que cerrarla. Hoy, claro. Esa sucursal no sirvió. Llevamos 4 ministras en 3 años. Eso es vergüenza. Eso por pena debería cerrarse, si ese es el elemento de juicio. Ahora. Lo tienen como un deporte. Claro, lo cogieron de deporte. Sí. Muy olímpicos. Voy por partes en su pregunta. Me pregunta si yo lo cerraría. No. Creo que hoy es uno de los ministerios. Ahora, eso no quiere decir que no se pudiera unir a otros. Ok. Diferente. Educación y cultura. Educación, cultura, ciencia. ¿Sí? Porque todo tiene que ver. Artes y las culturas y las... Claro. Y tienen gran impacto social, le llegan a los jóvenes, llegan a esa cosa. Son actividades muy ávidas de dinero y con muy poco dinero. Exacto. Y que además con poquito se hace mucho. Se hace mucho. ¿Ok? Pero esa es una reflexión que dejamos para más adelante. Lo de Vicky, yo creo que fui el primero que salí a atacar lo que ella dijo porque lo dije, no se pueden comparar peras con manzanas. Decir que porque Estados Unidos no tiene Ministerio del Deporte, entonces Colombia no puede tenerlo con el respeto que ella me merece, pues no era el argumento. No, hay otros. Lo decía Charia, pues es que Estados Unidos tiene el sistema universitario más sólido del mundo, deportivo. Entonces el Comité Olímpico lo único que hace es ir a las universidades, sacar toda esa información y de allí salen los grandes atletas. No es mucho lo que tiene que hacer el Comité Olímpico de Estados Unidos, más allá de todos los fondos que tiene. Segundo, es que el Ministerio del Deporte no son las medallas olímpicas, por favor. Eso es el 1% de lo que hace en un país. Es lo que más se ve, pues porque son los campeones. Es Nairo, es María Luisa Calle, es Mariana Pajón, son los futbolistas. Pero eso no es un Ministerio del Deporte. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, ¿qué se ha dicho?
y el capítulo 3, por solo hablar de uno, bienestar y salud. ¿Y dónde está uno? La recreación. básicamente. Absolutamente. ¿Y es Recreación, que deporte, usted ve al Simón Bolívar lleno de gente trotando? actividad física. Esa es una política pública del deporte. Y Que se mantengan activas las sociedades. Usted sale a trotar todas las mañanas, yo salgo a montar bici, tú vas al gimnasio, usted va a jugar fútbol. Eso hace parte de una política deportiva de actividad física y de recreación. Ahí hay que inyectar muchísimos millones de pesos para que la gente tenga salud física y mental. Segundo, la infraestructura deportiva. Eso es fundamental en un país. Lo que pasa es que, claro, si se la roban, pues obviamente la gente dice, pero esos son puros elefantes blancos. Pero sí es necesario que el Ministerio del Deporte construya. Esa es otra reflexión que usted puede hacer. Usted puede decirle a la ANI, por ejemplo, que abra una dependencia, Una oficina. una oficina de infraestructura deportiva, que vaya con el visto bueno del Ministerio del Deporte para hacer un estadio, porque obviamente las medidas, las reglamentaciones, todo eso, o con cada federación. Yo lo que quiero decir es, mi defensa ante el Ministerio del Deporte es mucho más social que de alto rendimiento. Lo he visto, lo he vivido, y he sido un benefactor de lo que puede hacer el deporte en un ser humano. Por su tiempo libre, por su educación y por los ciudadanos que eso crea. No hay otro, ni siquiera el de educación, que puede generar tantos beneficios en una sociedad. No, yo también creo que el deporte es un vehículo muy grande para cambiar y pues, transformar la sociedad. Y usted dice que lo vio y lo vivió. Usted fue el primer ministro del deporte que lo nombra Iván. ¿No fue Botero? No, fue Luzana. Botero es el que lo cambia, creo. Y No, yo lo cambio. Nosotros llegamos como programa de gobierno, pasamos de Coldeportes. Sí, para allá es mi pregunta. Sí. ¿Qué cambio vio en cambiar de Coldeportes a elevar el deporte a un ministerio? Los departamentos administrativos tienen voz, pero no tienen voto en el Consejo de Ministros. Sí. Eso tiene unas implicaciones jurídicas bien interesantes. La primera, que usted puede aprobar políticas Que públicas. los de revisen, por ejemplo, también importante. Claro. Dos, la inversión. La inversión. Es decir, Coldeportes pasó de ser una entidad que tenía 400.000 millones de pesos a un ministerio que tuvo en este gobierno, ni siquiera en el nuestro, 1.3 billones de pesos. Pero que ha ido bajando, ¿no? Claro, porque no ejecutan. Es que cuando a usted le entregan 1.3 billones y ejecuta el 30%, pues el ministro de Hacienda le dice, hermanito, si usted no se gasta la plata, pues eso se tiene que utilizar en otro sector. Yo también Ese es el problema de ahora. Y es el problema ahora. Porque es que yo no creo que el problema sea la existencia de las entidades, sino la función social y cumplimiento de lo que puedan tener las entidades. Absolutamente. El presidente Samper creó el Ministerio de Cultura. Se lo criticaron hasta que ya. Creo que fue Samper el que creó el Ministerio. Sí, Ramiro Osorio fue el primer ministro. Sí. Hoy en día, director del Teatro de Julio Mario Santo Domingo, ¿no? Pero si no cumple su propósito, pues es cerrarlo. Claro. ¿O qué función está cumpliendo el Ministerio de la Igualdad de la vicepresidenta? Ese debería cerrarse primero, incluso por orden de la Corte Constitucional le quedan. Pero le dio un... Ya. Sí, no entendí por qué. Yo tampoco entendí bueno. ese razonamiento. Pero, entonces, perdón, cierro con esto. Las entidades, para retomar, las entidades no tienen la culpa de quienes las manejan. Y en el sector público hay un gran problema. Y es que si a usted lo nombran, pero no conoce de cómo ejecutar políticas públicas ni cómo ejecutar un presupuesto, pues mejor condénese y que no exista. Pero si miramos este gobierno, y perdóneme que lo diga así tan abiertamente, el nivel de ejecución de las entidades debería cerrarse el 50% de ellas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Esa es la gran pregunta. ¿Deberían estar capacitadas las personas para llegar a los cargos? Esa es otra reflexión que yo quiero dejar hoy acá con ustedes, porque es que estamos a un año de elecciones. Mire que para ser congresista solo se necesita nacionalidad y edad, no más. Sí. Para ser ministro tampoco se necesitan muchas más calidades. Pero vaya usted a los cargos de abajo de las entidades. Le piden de todo. Días y hasta palputa, sí. Entonces, los que están liderando el país, me duele decirlo, y eso pareciera, entre comillas, ser la democracia, puede ser cualquiera. ¿No será eso parte de lo que estamos viviendo hoy? ¿Que cualquiera puede ser cualquier cosa? Pues eso es la democracia, dicen. Pero eso sirve también para pensar que otras entidades están cumpliendo su función. Bienestar familiar, el famoso ICBF. Yo no sé qué tanto cumpla sus funciones en este gobierno o en gobiernos anteriores, además. Al final se acaban siendo máquinas de dar puestos. Pero esto se llama Otro Fútbol y también tenemos historias de fútbol interesantes y divertidas que sé que acá nos podemos contar. Yo quiero la primera pregunta que hemos hecho y la hicimos ahorita es, llevamos
a ver, dijimos con Juan Eduardo hace un ratito que hay muchísimos jugadores muy buenos en las canteras de Cali, de Nacional, de Millonarios. Hay muchísimos jugadores, pero que no cabe, porque hay 36 equipos y con 36 equipos, pues es muy difícil empezar a nutrir con muchachos de 15 y 18 años. Y sería bueno que hubiera una primera C, que debería ser una primera por ahí de unos 90 equipos en 2, 3, 4 regiones y que nutriera al fútbol. Va a haber primera C. ¿Qué pasa en el ministerio? ¿Qué decían en su momento de la primera C? ¿O ustedes no se meten en eso porque como no se meten con el fútbol? Yo recuerdo estando con el presidente Duque en un taller Construyendo País en Mosquera, que él públicamente da la orden o me da la orden de con la federación y con la DiFútbol y con DiMayor de crear la primera C. Eso no depende del ministerio. Eso depende de la federación, de DiMayor y de DiFútbol, más de DiFútbol, porque es quien maneja el fútbol aficionado. O sea, eso depende de González Alzate. No, pero es que eso lo van a volver profesional. Entonces, claro, ahora viene la gran discusión. ¿Crearla o no? Yo creo que es completamente necesario. Segundo, ¿en qué condiciones? ¿Cuántos equipos? Y el tema del ascenso, que creo que es donde ahí viene la gran dificultad. Es que eso lo hablamos usted y yo el día que nos encontramos, vuelvo y digo. Y ahí dijimos, o pues yo le dije que es mi teoría, ahí se habló por mí. Esto es, yo creo que eso va a ser como la feria de la ficha. Porque uno siempre habla que son 36 fichas y que lo que cuesta cuando uno compra un equipo, más allá del plantel y la infraestructura, jugadores, todo, o sea, la ficha. Entonces, ¿qué pasa con un equipo que de segunda pasa a tercera? O que de tercera pase a segunda, ¿y qué pasa con esa ficha? Por ejemplo, creo yo que ese es el verdadero problema. Eso ya está inventado. Claro, pero como hay fichas, ¿Cuánto puede costar una ficha en la C? Es la primera pregunta. ¿Qué valor le van a poner a eso? No hay todavía. Yo he hablado con Julián Vázquez, que estuvo acá, que está muy cerca y no sabe. Exacto. Pero paga lo que sea. Segundo, ¿usted de equipo de la B se sometería a un descenso? Porque hoy usted va a entrar en esa votación. La pregunta es, ¿esos equipos de la C van a tener voto o no van a tener voto? Yo sé cómo funciona en España. En España la liga la manejan la primera y la segunda. Y además es muy divertido porque la primera, los presidentes de primera están adelante en un sillón elegantísimo y los presidentes de la segunda están atrás en sillas Rimax. Pero además lo tienen claro y todos los que están atrás dicen, yo voy para allá. Y los que están acá dicen, ojalá no me vaya a tocar atrás, pero allá la tienen clara. Hay descenso y hay ascenso. Claro, pero entonces la C tendría, ahí volvemos al tema, tendría voz pero no voto, solo hasta cuando asciende. Solo es claro, así es. Y lo último, que es un tema ya, digamos, para que no se vuelva la feria de la ficha, es cómo regionaliza usted el país para esos 90, 100, 120 equipos. Porque siempre ha habido un anhelo de que el Pacífico colombiano siquiera da para tener 10 equipos. El Cauca, el Valle del Cauca, Nariño, Chocó, el Urabá antioqueño. ¿Sí? Son preguntas que tienen que entrar a dilucidarse. El ministerio ahí no juega ningún rol más allá de inspección, vigilancia y control cuando eso se cree. Salarios. ¿Cómo va a ser el tema de los salarios? ¿Cómo se va a pronunciar, digamos, a Colfutro y todos los expertos del derecho del fútbol? y Charria. Y Charria, obviamente, frente a cómo van a ser los salarios de esos pelados. Pues el mínimo. Pero hay talento que es lo importante. Hay demasiado. Hay mucho talento. Tan es así que hay congestión de talento. Correcto. Hay trancón. Y una de las salidas del conflicto, volviendo a la política, es que si usted a todas estas zonas les lleva equipos, les lleva una oportunidad, pues serán menos pelados con un fusil en las manos. Que es Eso el así tiempo es de así. juego, que es lo que hablábamos. Absolutamente, pues es que está comprobado que eso funciona. No, y hay jugadores, yo he tenido varios que dicen, o era sicario de Pablo Escobar o era jugador de fútbol. Correcto, y eso Sí, fui jugador de fútbol, claro. Le voy a contar una historia. A mí me nombraron en noviembre presidente para Peace and Sport de América Latina. Peace and Sport es la organización de derecho de deporte y paz más importante del mundo. La maneja el príncipe de Mónaco. Su presidente es un pentacampeón olímpico y bueno. Pero el vicepresidente, que es digamos la figura de mostrar, es Didier Drogba. Claro. Y tuve la oportunidad de hablar con él media hora. Que para una guerra civil, aclaramos. En Costa de Marfil, Sí. el proyecto más importante que hay hoy de reconstrucción social frente a un conflicto armado lo hizo Didier Drogba en Costa de Marfil. Yo me pregunto si nosotros no estaremos en capacidad por lo menos de iniciar un piloto así.
Y eso comienza con la C, eso comienza con proyectos como el de Tiempo. Como de fútbol Juego, femenino. Fútbol Pacífico, es que fútbol hay base- varios. hay muchos. Lo que pasa es que tenemos que unirnos, porque ¿sabe qué ha pasado con todas estas fundaciones? Que se han vuelto competidores y no cooperadores. Pero si existiera una política de paz real, donde el deporte fuera una herramienta fundamental y donde dentro de ese deporte, que ya sabemos el fútbol juega el 90% del rol, estoy seguro que podemos cambiar. Es que cuántos aquí que lo estoy viendo, cuántos Freddy Rincón puede haber en Colombia. Mire, es que uno visita el norte del Cauca y se ha impresionado con el biotipo. La talla de esos morochos es impresionante. Guachené, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto, Padilla. Yo me lo recorría porque me encantaba ver, primero, la alegría, segundo, el biotipo y tercero, el talento. Y si no sirven para fútbol, usted hace una transferencia deportiva al atletismo. Y si no le sirven en atletismo, hace una transferencia a pesas o a combate. Lo que nos falta es tiempo y dirigencia. Dirán, pero usted entonces estuvo en el ministerio y no hizo nada. ¿Qué hizo? Sí. ¿Usted qué cree que en 4 años, mire, 4 años que realmente, Juan Eduardo, usted sabe más que yo, en 4 años usted realmente puede trabajar con buen presupuesto 2. 2,5. Ley de garantías al principio, ley de garantías al final. Cuando van a haber elecciones de gobernadores y alcaldes, vuelven y frenan. Pues es inviable el sistema jurídico y presupuestal de Colombia para poder sacar en 4 años los proyectos adelante. Eso lo han dicho todos los presidentes. Pero sí siento que el fútbol y la primera C, para cerrar ese tema, sería un catalizador también del conflicto en Colombia. Pues entonces, Con que además hay una adición, es que FIFA les ordena. Pero usted sabe que Yesurún, no, pero eso importa un carajo. Pero justamente por eso, dice usted que eso depende de la eFootball. En este caso depende de Álvaro González Alzate. él siempre ha dicho que quiere. Chiquito malo. Él siempre Él siempre ha dicho que quiere. Él siempre ha dicho que quiere, pero entonces ¿por qué no? Porque yo creo que es más la división profesional, porque le van a entrar equipos jóvenes. Julián Vázquez, el equipo Julián Vázquez va a subir y le va a quitar a Deportes Quindío o al de González, a los equipos que no están ahí. Entonces, ese es el problema. El problema es que va a haber equipos profesionales que van a dejar de ser equipos profesionales porque alguno va a descender. a alguien le quitan la zona de confort. Claro. Y eso es lo que más duele. Y bueno, pero entonces ahí no entra todo lo que dicen y dice Yesurún que el fútbol es privado, pero con interés público, entonces que ellos básicamente hacen lo que quieran. Lo que pasa es que tiene esa doble característica el fútbol. Ellos tienen sus derroteros privados, sus estatutos, pero el fútbol cumple una función social. No tiene estadios. Y yo creo que la función social tiene que cumplirse desde la C, realmente. Ahí es donde comienza el despliegue en todo el país, porque además imagínese la Amazonía, la Orinoquía, los llanos, San Andrés, viendo los partidos televisados. Ahí pueden entrar las universidades, lo que hemos soñado siempre con tener una liga universitaria fuerte. Llegan los patrocinadores, llegan los nuevos influencers. Yo creo que es de tener una política desde lo privado. No veo desde lo público esto naciendo ya. No sé qué vaya a pasar en los próximos 4 años o quién vaya a ser el presidente o la presidenta, no tengo ni idea. Pero no veo la gente con el ímpetu de meterle a esto. Esto tiene que salir desde un origen privado y tiene que ser liderado definitivamente por la federación y por la eFootball. Oye, y las universidades, me quedé pensando en eso. Yo jugué en Ascun, por ejemplo, en la Javeriana. Y hay nivel. O sea, realmente era pues, un torneo bueno, serio. ¿Cómo cree que eso pueda llegar a profesionalizarse un poco? ¿O Pero yo estoy soñando mucho? digamos, no refutarlo en nivel para qué. Pues para que llegue Nivel a nivel nuestro. Puede que no, puede que yo no, pero yo sí jugué con un par que yo digo, man, que esos males les daba para ser profesionales. Claro, en el como momento no había en que- primera C, como no había primera C, Y en el momento en que usted le dé la oportunidad va a decir, un Serpi lo paga, pero solo fundamentado en el deporte. Es decir, voy a recibir pelados de todas estas regiones en las universidades que están en Ascún o que están en Cerros, en Bogotá, los voy a recibir para que se les den becas deportivas. ¿Usted se imagina lo que pasaría con el nivel en ese momento? ¿sabe lo que le dice? ¿Usted sabe lo que le dicen a un jugador que no cabe en un equipo de la primera vez? Vayas a estudiar. O, por ejemplo, también está el caso, y aquí estuvimos con ellos, de la Trinche y todos los de Nuevo Fútbol, que ellos se terminan convirtiendo en la tercera división. Felipe es un monstruo, ese pelado con ese sueño de la Copa Trinche, yo me le quito el sombrero. Pero vuelvo y digo, las universidades pueden ser ese motor donde usted le dice a todos esos pelados de región, yo los beco por deporte, ¿sí? Y miren hasta dónde pueden llegar. Y estudie. Y estudien. Y estudia. No les sirvió el deporte. Perfecto, pero Ahí tiene está. su título. ¿Qué es lo que dan los gringos? Nosotros lo hicimos en la Sergio Arboleda con el fútbol femenino toda la vida.
Y muchas de las que están hoy en selección, muchas de las que están hoy en equipos profesionales lograron tener su carrera, incluso su especialización y mantenerse ¿qué? En el fútbol activo profesional. Bueno, va. Sigamos, ahora hablemos de fútbol profesional porque usted nos preguntó y nos dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahorita con Dimayor y Federación? Porque Zuluaga... De hecho, aclaramos, se fue Fernando Jaramillo, ¿Por qué? dejó la presidencia. ¿Por qué se va Jaramillo? ¿Por qué sabe usted? Pues, Sí, porque no puedo dar certeza. Yo creo que Fernando es un hombre ejecutivo, bien intencionado, pero que durante los años que estuvo, siento que de alguna manera no logró cohesionar a los 36 jefes que tiene. Es que manejar Dimayor puede con ser así. cuando usted tiene 36 jefes, si escasamente puede uno con uno, ¿qué será con 36? Pero es que eso no con funciona distintos Y así. son bandos que se van moviendo. Eso así no funciona. En cualquier otra liga, el presidente manda. Es decir, un presidente en España o en Argentina no dice, es que voy a modificar el código y tenemos que hacer una asamblea extraordinaria. No, acá está el código. Yo soy el presidente y yo lo hago. Acá no. Acá para modificar un artículo hace una asamblea extraordinaria. Y 15 dicen, no porque no me interesa. Entonces, así es muy difícil. Es lo primero que tiene que modificar. El presidente es para mandar, no para que lo mande. Pero sí hay que pensar en los intereses de cada uno además. Claro, pero es que eso lo hacen. Pero eso lo hacen. ¿Quién los pone de acuerdo? Claro. No, por eso, es que lo tiene que hacer el presidente. Yo elijo al presidente para que maneje el fútbol, no para que yo le dé órdenes, no tiene Y sentido. hubo mucho ruido de que él hacía parte, digamos, de un grupo Sí, Jaramillo, específico. que le decían que era Correcto. Incomeche Millonarios, amigo de Serpa y de Camacho, que Fernando Jaramillo era pro millonario. Entonces salió un grupo contradictor y creo que eso fue haciendo mella y con el tiempo, pues, todos sabemos que los tres fuertes del fútbol son el presidente de la federación, el de la DIMAYOR y el de DiFútbol. Y en la medida en que esos tres funcionen, funciona el comité ejecutivo. Cuando hay alguno que ya no empieza a servir, pues Empieza a haber empates. empieza a haber empates o alguien sale. Ahora, no sé con la llegada del doctor Zuluaga cómo estén recompuestas esas fuerzas ahí internamente. Desconozco, ¿Cómo era la relación de Jaramillo y Yesurún? hasta donde yo sé, muy buena. Y de Zuluaga y Yesurún. Entiendo que no es tan buena, pero no lo sé. No es tan buena. No es tan buena. Pero yo creo que pues aquí todos trabajan. A ver, ¿cuál va a ser el tema clave acá? Los derechos de televisión. Claro. Ese es el objetivo número uno de Zuluaga en este momento. Y repartirlos bien. Claro, que ahí está el otro tema. Entonces, hay equipos que sienten que están mal repartidos Claro, los grandes, y hay equipos que dicen esto es lo justo. los chicos. Los chicos, de acuerdo. Y ahí creo que está todo el meollo del próximo año del fútbol colombiano. No sé hacia dónde va a jalar eso, pero sí es cierto que tienen que trabajar en equipo Zuluaga, Yesurumi y González para que el fútbol se siga valorizando y siga teniendo el peso que ha tenido en Colombia. No sé con qué canal se irán, no sé quién estará en ese bid, pero Hay un problema, es que ya nos están ganando en plata, y eso acaba siendo en fútbol. Los ecuatorianos, los peruanos. Porque Yo no sé si Paraguay, y luego en serio, yo creo Paraguay. que Paraguay sí tiene más dinero. Yo creo que cuando dices nos están ganando en plata, ¿qué quieres decir? es que En derechos de televisión. Alianza Lima recibe $3 millones, creo, y acá ninguno recibe $500,000. Entonces, el fútbol sí es un negocio de dinero. Claro, En eso no hay nada eso que... está clarísimo. Eso sí, porque usted trae buenos jugadores si hay dinero. Y ya uno ve en Brasil y en México que llegan mundialistas, de pronto de regreso algunos, pero ya jugadores muy buenos. Y acá lo que hace cualquier jugador a los 6 meses de estar en primera división es buscar afuera. Porque es que salario mínimo en la primera división española, si no estoy mal, son 15,000 euros al mes. Las lucas. Son Pero seis- venga, le pregunto, y además yo veo un desequilibrio salarial en los equipos colombianos muy alto, ¿no? O sea, hay jugadores que pasan la cifra de los 100. Eso pasa así en todos. Pero es que son los que le mueven el torniquete igual a usted. A ver, De que eso también, o sea, pues si a Rodallega o a Dairo, a Tony, a Falcao, pues, hermano, pues esos son los que llenan el estadio. Y ellos están viviendo Y larga los algunos hacen clubes goles. porque los derechos están más Y vendidos. algunos hacen goles. Y algunos hacen goles, correcto. Pues yo también creo que ese desequilibrio está bien. ¿Cuánto se puede ganar Dairo? No, Tony. Pero yo le pongo, no sé, unos 200, le pongo una vez así. No, no creo. No creo que sí. No creo, no sé. No creo que sí. No, yo digo que sí, sí. No. Pero entonces, ¿por qué hago la reflexión? ¿Y cuánto le cuesta el resto de la nómina al Once Caldas? Le debe costar Otros 100. allá hoy. Bueno, pero eso sí es administración. Claro, Sí, sí, claro, sí. pero no lo digo en términos de que deba ganarse más el uno o el otro. Quiero decir que para usted poder hacer más competitivo un equipo,
tiene que valorar también esas canteras que vienen, ¿sí? Porque hay pelados que por un mínimo, o por, digamos, 2 mínimos, se están rompiendo el lomo y están viendo al lado, claro, y les faltará tiempo para llegar, pero esa desigualdad igual genera esa ruptura dentro de los equipos. Pues que digo que la desigualdad la generan los derechos de televisión porque son lo que deberían ser los buenos ingresos y justamente terminan siendo las entradas al estadio porque los Hoy- derechos no están bien hoy en vendidos. día Y lo que como está no están ayudando- bien vendidos, pero como no están bien vendidos, lo que terminan haciendo es pues, tener un jugador con un muy buen sueldo que usted le mueva el torniquete. Que de hecho tan es así que Dairo pagaba 500 lucas por asistencia a los jugadores que le ponían para hacer un gol. Ya eso es un tema de, Eso ya es- de pero compañerismo. lo que pasa es que hoy en día que está supliendo y lo hace bien, y me gustaría traer a alguien acá, el que está supliendo el derecho de televisión son las apuestas, Claro. que están pagando todo el oro del mundo a los equipos grandes. Porque a los chicos no le van a decir, a Deportivo Tapita o Deportivo Chigüiros no le van a dar lo que le dan a Millonarios. Claro. Es decir, hay equipos que tienen de caja las casas de apuestas, porque sí reciben, porque las casas de apuestas saben que allá van a vender. Pero les van a quebrar. Después de que se acaba el decreto de convención interior, que en este momento les están cobrando el Les IVA. está, eso le iba a decir. Entonces, a las casas de apuestas usted ve a Wplay y el eslogan ahorita cambió y el eslogan es como recarga lo que juegas. Es decir, ellos están asumiendo el 19% del IVA. Si usted recarga 100 lucas, debería poder jugar 81. 81 lucas, ¿no? Está bien dicho. Pero entonces ahí... Femenino, está bien. Correcto. Son Ahí- Sí, claro, son lucas. O para ser inclusivos, Luques. Lucas, correcto. Y eso lo están asumiendo las casas de apuesta ahorita. Cuando eso termine, o si es que termina, que yo no creo que eso lo van a terminar dejando, porque además va únicamente, me corregiré usted, pero para la salud, en ese caso, pues yo creo que no va a ser tan rentable para las casas de apuestas y no van a tener tanta plata para quemar en publicidad. Claro. Y entonces uno empieza a preguntarse es si deja de ser rentable para las casas de apuestas estar en el fútbol por todos estos temas, parece que tributarios que se vienen. ¿Qué va a pasar con los derechos de televisión? Se vuelven todavía más, perdónenme la expresión, imprescindibles para el sostenimiento de los equipos. Claro. Porque ya Betplay o bueno, la que sea, va a pensarlo 2 veces en cuál va a ser su case para la liga. Porque van a tener que mirar el tema tributario de una manera mucho más detallada. Lo que pasa es que el fútbol se mueve con derechos de televisión. Sí, sí, sí. Y el fútbol se mueve con el que queda de primero y el que prende más televisores gana más. No hay nada que hacer. No, que es que el primero tiene que jugar contra el último. Sí, pero Manchester City o hoy en día Liverpool gana mucho más que Leicester. No, pero que es que para que gane mucho, Liverpool tiene que jugar con Leicester. Sí, compadre, pero gana más Liverpool. Claro. Entonces, hay una forma de repartir, de partir un pedazo en igual, Y, pues, pero gana que más. prenda el televisor, Lo que ¿no? pasa es que no puede ser que Quindío reciba lo mismo que reciba Millonarios. Eso sí acuerdo. no puede ser. Y que parece, eso lo dice Pino, que no son 36, sino 37 los equipos. Claro, Entonces, porque ahí está la otra empresa persona, de Mauricio Correa, que Entonces- también recibe una participación igual. entonces, el tema acá es que es muy poca y que está muy mal repartida. Que es lo que pasa en Europa. El equipo que quiere llegar allá, como lo hizo, no sé si no Levante, no, pero hay equipos. Leicester lo hizo en algún momento, ahorita lo está haciendo Nottingham Forest, y van subiendo y van recibiendo dinero. Después se caen, ya va a descender Leicester nuevamente, pero tuvieron una época donde recibieron dinero. Pero acá no puede ser que Nacional y Chico en la primera reciban lo mismo. No puede ser. ¿Y qué se ha dicho sobre eso? Siempre dicen, la disculpa de los que reciben lo mismo es que para que Millonarios de América prendan televisores, lo tienen que prender con Chico y con Quindío. Sí, pero eso ya está inventado. Hay un pedazo que es equitativo, pero hay otros por méritos, por televisores, por clics, por todo lo que quieran. Acá no han querido. Y sobre todo, y eso sí, no existe en ningún lado, no puede ganar lo mismo un equipo de la segunda división que de la primera división. ¿Y el formato del torneo, ustedes qué opinan? Yo haría una liga de un año, como en su momento, la verdad. Creo que además el mayor beneficiado de los torneos cortos ha sido su equipo nacional, que ha sido el que más ha ganado en torneos cortos, de hecho. Y eso también demuestra que pues, una buena gestión la logra. O sea, lo que pasa es que termina siendo un torneo muy mediocre en el que, yo mira las estadísticas, muy pocos, creo que solo el Bucaramanga, ya no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero póngale que 7 de cada 10 campeones de los torneos cortos pasan entre el quinto y el octavo lugar. No lo entiendo. Es decir, que juegan bien cuadrangulares, pero en el todos contra todos pasan
sea, que los líderes, los que pasan siempre la primera ronda de líderes, no quedan campeones. Porque pinchan, porque no funciona, porque el formato de los cuadrangulares no sirve, porque están reventados, porque juegan no sé por qué ponen partidos como cada 3 días. No, el ritmo de juego en Colombia es fuerte. Es fuerte. Es fuerte porque además no es organizado. Ayer hubo partidos, Padrecito vio 2, unos partidos rarísimos. Vi uno, pero Chigüiros contra Patriotas y cosas No, así. Pasto Águilas. Pasto Águilas que Chigüiros conocieron, sí. Pero además no, que siempre lo digo, antes había partidos. Chigüiro no, cuy, hombre. Antes había partidos miércoles y domingo. Y era fácil. Era muy fácil. Domingo a las 3:30 con un partido a las 5 y miércoles a las 7:30 todo. Esta fecha 15 comenzó sábado, domingo, ayer lunes y creo que no sé si hoy o mañana hay otra vez partido. Entonces no tiene sentido para que lo vean 4 todos. días de Pero listas. salvo 3 personas que ven Chigüiros contra Patriotas, Quiz contra Patriotas, pues es un partido que no se ve, que no tiene nada si lo ponen al lado de un Millonarios América. No pasa nada. No le quita no le quita un cliente a Millonarios América. Y yo, pues si hay alguno que quiere ver Deportivo Chigüiros contra Deportivo Tapita, pues lo va a ver. Pero no es necesario que poner partido 2, 4, 6 y 8. Entonces, conclusión, y yo creo que hay que darlo sobre la mesa. El análisis de esto que estamos hablando necesita un estudio detallado de innovación y desarrollo. Así lo hicieron los norteamericanos con el baloncesto, lo hicieron con el fútbol americano, lo hicieron con el béisbol. y Ellos, lo hicieron los ingleses con la Premier. cuando se dieron cuenta de todos estos problemas que hicieron, cada uno empezó a llamar a los expertos en innovación y desarrollo. Y hoy con toda la data y la analítica que hay, con seguridad usted encuentra, primero, un formato atractivo, segundo, un formato de ingresos atractivo para cada equipo, sea grande o sea chico, y no lo estamos haciendo. Seguimos a ver qué sale. Entonces, no, que hay que jugar todos los días. Pues se juega pero ¿por qué no? Porque es que hay que prender el televisor, sí, pero si no lo están prendiendo ni siquiera los propios familiares de los jugadores. Porque yo le garantizo Los que usted hace- pensionados nomás. Claro, entonces, porque sentí ahí No. entonces yo sí creo que hace falta mucha investigación, mucha innovación y desarrollo en ese tema. Eso ya está inventado. Sí. Y en Colombia seguimos un poco a la deriva. No sabemos por qué los derechos de televisión valen 1 peso o 100. No. Claro. ¿Cuánto valen los derechos de televisión en Colombia, Juan Eduardo? Nadie te puede responder así. No, valen tanto. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, porque nos Porque eso es lo que costaba antes más inflación. Eso, no es más. Antes costaba 2 millones, 2 millones más inflación, 2 millones De pronto 300. los derechos de televisión en Colombia están súper subvalorados de lo que debe ser, que me imagino que es el caso. Sí. Pero nadie es capaz de poner un precio alto porque salen del juego de pronto algunos tradicionales. Algunos que amigos. siguen ahí. Entonces dice Pino que lo tasó Jorge Enrique Vélez, ¿no? Yo le voy a contar una historia. Cuando estuve en Conmebol, se hizo el bid para los derechos de televisión de Conmebol. Que eso es uno de para mí, de los grandes aciertos que ha hecho Alejandro Domínguez. Consultora, con toda la data y la analítica, dijo, los derechos de televisión valen tanto de Conmebol. Y se los pagan. ¿Qué pasó? Pues que al otro día llegaron 3 empresas y dijeron, nosotros lo queremos. No recuerdo quién ganó y quién los tiene en este momento. Creo que es una empresa española. No estoy seguro. Pero con información se abrió la licitación. Pero no es que yo me levanté y vale 1 peso. ¿Por qué no? Por la inflación. Vale 2, no, porque el dólar. Vale 3, no, porque el petro. No. Entonces, creo que ahí hay una falla del sistema propio de no saber con data y analítica cuánto valen realmente unos derechos. No, es que producir vale 1 peso. Bueno, entonces ganémosle un poquito. Póngale 1.1. Ok. Y creo que el ejemplo de Conmebol le puede servir mucho al fútbol colombiano. Claro, no, es que yo creo que Además son amigos. O sea, venderlo. No, es lo que necesitamos. Domínguez es muy querido. Domínguez es un gran tipo, es un gran líder y ejecuta. Y es hincha del Olimpia. Y es pues, dueño. Sí, además. Dice que no, pero bueno, es hincha del Olimpia. Papá, ¿no? Al papá sí lo conocí. El papá era amigazo mío. Ese era de los bandidos amigos míos. Venga, espere, ya para ir cerrando, que es que aquí... No era bandido, de los bárbaros. Era Ernesto un estaba hablando de 2 cosas importantes y ya para que Charria se pueda quitar eso, pueda respirar bien. Nairo, man. Ahora usted, Jaramillo, dijo la frase, ¿por qué Petro? Jaramillo renunció. ¿Por qué renuncia usted a la Federación de Ciclismo? Que renunció, aclaramos, renunció ayer, puso su carta en Instagram, por eso de hecho también está acá. Y por eso me puse la camiseta. Y por eso la camiseta del ciclismo. La truza del ciclismo. El body. Me toque desautorar ahorita el botón del body. ¿Usted sabe lo que va a hacer eso? Mire, le voy a decir que de las renuncias que yo he presentado en mi vida, que tal vez más me ha dolido fue la de ayer.
porque yo amo el ciclismo. O sea, el ciclismo hace parte de... Soy ciclista. Exacto, yo no concibo mi vida hoy sin una bicicleta, o sin un simulador, o sin estar todos los días en algún tramo del país montando en bici. Entonces eso duele. Charria no la consigues en las llantas, por ejemplo. No, y las tiene bien, Claro. son como de montaña, son de MTB. No, mentira, Chávez. Entonces, Paridos, putas. A ver, señor. Me faltaba. Nos invita a uno. Espere que ahora está contando. Perdón, continúe que ahí armé Esta historia es interesante. Entonces, Charria, hombre. uno cuando ama lo que hace, debe hacerlo bien. Y le duele. Es un cuando lo propósito y le duele. 2, yo he sido crítico del gobierno Petro con datos porque me parece que ha vapuleado, esa es la palabra, el Ministerio del Deporte. No sé si es porque a él Vapulear puede ser zarandear. zarandear, maltrata. maltratar, desde que llegó A la izquierda. no se le ha visto ninguna. Yo creo que la palabra deporte la ha pronunciado por ahí 4 veces. Les parece, es que a la izquierda le parece que los que hacemos deporte somos unos soberanos imbéciles. Eso sí lo tengo perfectamente claro. Raro, ¿no? Raro porque acuérdese lo que hacía la Unión Soviética en su momento. Pero esa es la izquierda de Lo que ha hecho Cuba. China, lo que ha hecho Cuba, ¿no? Entonces hay un discurso súper raro sobre el deporte y la Es que actividad ellos son física de los intelectuales, no se lo niños. olviden. Pero Son bueno. intelectuales. 2, entonces como le ha dado tan duro al deporte, incluso en una posesión de una de sus ministras, Dijo que no sabía por qué dijo había que no quedado entendía el las ministerio. bondades del ministerio y que eso era puro cemento. Y a mí me dice eso el presidente, yo era Me voy. presidente, claro. Yo me voy. Qué pena seamos amigos, pero yo no puedo. Si usted no cree en esto, ¿para qué estoy ya? ¿Para qué me invita? Perdimos los Juegos Panamericanos, solo por recordar cositas. Y que iba a ser unos intercolegiados que tampoco hizo. Sí, creo que $800 millones. Busquen el titular, por favor. $800 millones prometió para unos intercolegiados. Unas cifras que uno puede dar los datos. Fue el gobierno que más supuestamente le iba a dar al deporte 1.3 billones, pero nombró personas que ejecutaron el 30%. Y lo ejecutaron bastante más. Los deportistas de Colombia, tengo la carta. Más de 25 de medallistas olímpicos, campeones mundiales, le mandaron una carta para que lo recibiera. ¿Lo ¿Qué? recibió? Nunca lo recibió, ni les contestó la carta. Y puedo seguir con los datos, que ustedes los tienen ahí. Como diría Claudia López, ¿dónde están los datos? ¿Se acuerdan? Claro, ¿cómo? Ahí están los datos. Entonces yo soy crítico del gobierno Petro en muchos factores, en muchos sectores, pero en este en específico, que es el que conozco y el que más me duele, pues tengo que serlo aún más. Y cierro con esto. Hoy las federaciones, como lo saben todos ustedes, viven, perdónenme la expresión, de la limosna que a bien tenga darle un ministerio. Que no la da, además. En este gobierno... Menos el fútbol. Menos el fútbol. Pero es que el fútbol boxeo- no recibe un solo peso No, del el fútbol gobierno. no ¿La recibe. Federación de Boxeo tiene plata? ¿Tiene Luca? No, ninguna tiene Debe Luca, tener. man, y ninguna tiene Luca. Y hoy, tengo que decirlo, están viviendo el chantaje económico. O nos apoyan y hablan bien de nosotros, o no hay plata. Ustedes decían, ¿qué hace un presidente de una federación ante ese argumento? Pues saca a Lucena. Cuando además la empresa privada tampoco quiere apoyar, no porque no les duela, Les nazca. es que ¿cómo? ¿Y para qué? Si no sabemos, si estamos en una incertidumbre económica. Entonces, y te termino con esto. Entonces, mi presencia en el comité ejecutivo le podía o le estaba haciendo daño de alguna manera a la Federación de Ciclismo. Porque si no hay otros ingresos y el único ingreso es del gobierno y Lucena todos los días le da palo al gobierno en el sector deporte o en varios sectores, pues entonces Lucena está yendo en contra de ¿qué? Del objetivo fundamental de la federación, que es tener unos recursos para sacar el deporte adelante. Conclusión, cuando uno se vuelve incómodo en una fiesta, uno no echa a los invitados, uno se va. Uno se va. Ok. Pero, y bajo ese sentido, habla usted de empresa privada. Manzana Postobón, por ejemplo, ya no... No, apoyan, pero no lo que necesita. Mire, es que hoy la Federación de Ciclismo, para mantener el nivel, necesitamos por lo menos unos 25.000, 30.000 millones de pesos. De esos, el gobierno daba el 80%. Ok. Entonces, cuando usted depende en un 80% de un gobierno, pues claro, Lucena, qué mamón allá todo el día diciendo, y además el presidente al otro día, bueno, y los recursos, pues claro, ¿qué le llama al presidente? Pero calle ese tipo. Sí, y así fue. Entonces, yo de alguna manera dije, cuando uno no está bien ahí, mejor me voy. Y me fui y voy a seguir hablando y ahora con más ímpetu sobre lo que creo que ha sido un error garrafal de este gobierno y es no darle la importancia al deporte. Eso ya la ministra actual, a quien respeto, conozco, sé que es una gran gerente, conoce el sector público, pero le queda muy poco tiempo. Entonces, pues me volví incómodo, renuncié.
Ok, bueno. ¿Algo más? Nuño, ¿No? ¿Todo en orden? todo bien. Bueno, pues Ernesto, muchas gracias por la entrevista. Creo que hablamos de todo. Ahí queda un tema pendiente, pero está muy reciente. Además, creo que ninguna aquí la tiene tan clara, pero igual lo pongo sobre la mesa y es lo que ha pasado con Lucho Herrera, que pues dijeron en sabemos fue mucho, pero no se sabe mucho, ¿no? Ahí lo único que tendríamos que decir como abogados es que todos somos inocentes Hasta hasta que se lo compruebe lo Salvo en dopaje, que son culpables y hay que demostrar inocencia, pero eso es otra historia. Pero eso es otra historia. Vale, un abrazo, Un honor estar acá. Muchas Juan gracias. Eduardo, Ernesto, muchas gracias.